Qué bueno que sigue con nosotros. Vamos a comenzar con la información en esta mañana. Nos acompaña el doctor Manuel Guajardo, quien nos viene a platicar acerca de la pubertad precoz. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Ahorita me hacía la pregunta de que si sabía qué era y pues realmente me agarró en curva, doctor, pero díganos. Bueno, es una situación que de pronto pone en jaque a muchas mamás, bueno, papás también, pero las mamás son las que de pronto en los colegios están más al pendiente de qué repercusiones tiene entonces que una niña inicie en forma temprana su pubertad. Sí. Pubertad precoz, para una niña, lo podemos definir como aquella pubertad con todos los caracteres sexuales secundarios que se presenta menor de 8 años. Los caracteres sexuales secundarios, bueno, tienen que ver, muchas veces la mamá lo identifica por el olor apócrino, como nosotros le llamamos, que es parte del inicio de la adrenarquia, a veces, que es la producción de algunas de las hormonas que están implicadas en esta etapa tan importante de la vida. Entonces, la pubertad precoz, ¿por qué es importante? Es importante porque tenemos los médicos que investigar si esta pubertad precoz es causada por alguna patología importante. Patologías importantes en las que tenemos que buscar, pues el efecto importante de la pubertad está desde la hipófisis. El hipotálamo, la hipófisis, que son unas áreas que tenemos nosotros en el centro del cerebro, más o menos a la altura de la sien, pero en el centro. Hipotálamo y hipófisis pudieran ser generadores de tumores. La mayor parte de los tumores de esa zona que generan pubertad son tumores benignos y que pueden ser controlados en forma efectiva con tratamiento médico. Existen algunos tumores que pueden ser también no tan benignos. El tumor en general en el cerebro o en todas las áreas de la cabeza, todo lo que está dentro del cráneo, muchas veces su efecto que tiene es en la producción de hormonas o en el crecimiento. Es poco factible que un tumor que está localizado en esa zona pueda dar metástasis a otros lugares, que puedan mandar tumores a otros lugares del organismo. Entonces es una de las áreas en las que tenemos que pensar en esto. En esa zona se producen hormonas que van a estimular los ovarios y entonces los ovarios van a comenzar a crecer. Comienza a crecer el ovario y comienza a hacer que produzca estrógenos y progesterona, y los estrógenos y progesterona van a tener los efectos entonces periféricos de la pubertad, que es el crecimiento mamario, que es el ensanchamiento de las caderas, que es el acné a lo mejor, algunas de las otras características que tiene. Pero entonces, doctor, no es normal. No es normal, puede ser cada vez más habitual, o sea, puede ser cada vez más habitual y no tener una patología. Por la alimentación y este tipo de cosas. Exacto, que ahorita en algún momento abordaremos esa área. Pero en general, cuando identificamos una niña que inicia en forma temprana la pubertad precoz, estamos obligados a identificar alguna de estas patologías. ¿Por qué? Porque si revisamos los ovarios entonces y podemos encontrar a lo mejor que existe un tumor de ovarios también. O revisamos las suprarrenales, las glándulas suprarrenales, y encontramos que tiene un tumor de suprarrenales. Entonces, lo más grave e importante en esta área pues es identificar si existe alguna tumoración. Afortunadamente, la mayor parte de los casos en las niñas, por eso decía yo, es cada vez más habitual que inicien temprano en la pubertad. En la mayor parte de las ocasiones no encontramos una patología grave y entonces puede ser controlada en forma mucho más temprana. Pero sí se tiene que realizar, ¿verdad? Exacto. A diferencia del niño. El niño, la pubertad precoz es aquella pubertad que inicia antes de los 9 años de edad. Y característicamente más del 90% de los niños que inician con pubertad precoz tienen una patología grave, a diferencia de las niñas. Entonces muchas veces encontramos tumores en los niños que inician en forma temprana la pubertad. En alguna de estas áreas, obviamente, los tumores pueden estar localizados en hipotálamo, en hipófisis, en testículo, o pueden estar localizados en glándulas suprarrenales o en alguna otra área. Hay tumores, por ejemplo, tumores hepáticos, el hepatoblastoma, que puede ser causa de producción hormonal que puede activar la pubertad o que puede emular una pubertad. La pubertad precoz nosotros la podemos dividir en una pubertad central, donde el estímulo viene desde el hipotálamo, la hipófisis, las gónadas y posteriormente el efecto periférico. Pero podemos tener pubertades que nosotros consideramos como pubertades periféricas, que es una producción
de hormonas que está fuera de este eje de activación. Entonces, habitualmente la diferencia importante es que en el varón la pubertad precoz central o periférica muchas veces, la mayor parte de las veces, es una patología grave a diferencia de las niñas. ¿Y esto por qué? Parte de lo que tú decías hace un momento. En el ambiente tenemos una cantidad muy importante de elementos que en nuestro organismo actúan como estrógenos, en varones y en mujeres. Por eso muy frecuentemente vemos niños, varones en adolescencia que comienzan a crecer sus boobies. ¿Por qué? Porque hay un efecto hormonal. Y mucho tiene que ver con muchas sustancias que nosotros conocemos como disruptores hormonales o disruptores endocrinos. ¿Qué quiere decir eso? Son sustancias que están presentes en muchos alimentos industrializados y que a la hora de que llegan a nuestro organismo entonces van a tener el efecto sobre este punto. En especial estrógenos, por ejemplo, muchos polioles de los plásticos, por ejemplo, algunas sustancias que se utilizan para alimentar los cerdos, las vacas o para aumentar la producción de huevo, que son utilizadas como estrógenos. Esas sustancias, cuando nosotros las consumimos, entonces llegan a nuestro organismo y entonces comienzan a estimular los ejes de activación del sistema de la pubertad. Entonces eso es uno de los elementos importantes que tenemos que revisar si realmente se trata de una patología tumoral grave o si simplemente es algo que está sucediendo por la exposición a sustancias. Puede ser también algunos elementos que pueden ser una predisposición genética. Cuando uno identifica a una mamá que inició temprano su pubertad, entonces uno debe estar al pendiente de que su hija o su hijo no vaya a iniciar temprano su pubertad, porque tiende a repetirse el patrón genético de inicio de la pubertad, que son parte de los elementos importantes que tenemos que estar vigilando. Doctor, y en este caso, por ejemplo, ¿se puede retrasar? O sea, si ya sabemos que a lo mejor traemos ese factor genético, ¿se puede hacer algo para que a los hijos no les pase lo mismo? Exacto. Es parte de la evaluación que tenemos que hacer y tratar de identificar cuáles son los puntos importantes que tomamos en cuenta con los papás para establecer si se va a retrasar o no la pubertad, si se va a incluir en un punto de tratamiento o no. Primero, se debe de explicar el proceso en los papás, en qué situación en la que estamos, cuál es la preocupación, una de las preocupaciones importantes de esto, qué tamaño va a quedar esa niña. Porque si una niña inicia la pubertad, supongamos a los 8 años de edad, su tiempo de crecimiento probablemente le va a dar los próximos 2 años y medio. El pico de pubertad aproximadamente le va a dar a la niña entre 15 y 18 centímetros. Entonces una niña que está iniciando su pubertad y mide 1,30, su pronóstico de talla se ve francamente afectado. Entonces, si una niña está iniciando en pubertad precoz y mide 1,50, pues su pubertad no se va a ver tan afectada. Y una de las situaciones que siempre le decimos a mamá, esa niña que va creciendo y que parece ser la más alta de las niñas en cuarto, quinto, sexto de primaria, que de pronto no iba tan alta, pero de pronto las alcanzó y las va dejando, esas son las niñas de más alto riesgo. Entonces son en las que tenemos que pensar en qué es lo que va a pasar con su talla final. Pero otra de las preocupaciones importantes de la mamá es, la niña está en cuarto primaria y va a estar menstruando en cuarto o en quinto. Entonces, es otra de las áreas que uno debe tener. Está la familia, está el ambiente que la envuelve, capacitado para recibir a una niña en ese grupo de edad, a los 9 o 10 años menstruando. Está capacitado para recibir. Ella va a estar preparada para enfrentar las situaciones que vienen, el estar cargando con su toalla sanitaria, con todos los cuidados que la mujer ya sabe que debe tener una niña, está preparada para terminar ya su niñez, porque la niñez se termina en ese momento, entonces ha disfrutado su niñez en forma completa. Entonces son parte de los puntos importantes que tenemos que evaluar. Uno como médico no debe ser arbitrario en la forma terapéutica. Uno tiene que consensar con los papás y establecer cuáles son las situaciones en las que están, no solamente en el caso de pubertad precoz. Existe un pequeño bloque que nosotros llamamos pubertad temprana. Pubertad temprana para una niña es entre los 8 y los 10 años. Pubertad temprana para un niño es entre los 9 y los 11 años. Entonces vale la pena una niña que va a estar menstruando, a lo mejor empieza a los 9 y va a estar menstruando a los 11 está en quinto o en sexto de primaria.
Esas son parte y va a quedar pequeña. Esas son parte de las cosas que uno tiene que aprender a discutir con los papás. No es lo mismo enfocar una pubertad precoz que enfocar una pubertad temprana. 99% de las pubertades tempranas son solamente por el ambiente que está influyendo sobre el desarrollo de la niña. Cuando habitualmente no vamos a buscar una patología grave en una pubertad temprana, pero sí en una pubertad precoz, que son parte de los elementos importantes en los que uno tiene que tomar en cuenta. En el varón pasa lo mismo. En el varón, ¿sobre qué vamos? ¿Qué vamos a pensar? Se va a quedar pequeño el niño. A lo mejor es un niño que es muy bueno para el fútbol y en ese momento es de los más altos y está comenzando a desarrollar masa muscular más fuerte y obviamente por toda la carga hormonal que está teniendo es superior a todos los demás. Pero cuando uno hace la evaluación y entonces dice, oye, se va a quedar pequeño, y las ilusiones de pronto de ser un deportista de alto rendimiento en el futuro, ahí quedan. ¿Por qué? Porque si va a terminar en unos 60 de tamaño, probablemente no lo van a aceptar en un equipo de primera división, en un equipo a nivel profesional. O sea, no solamente es que llegue la pubertad antes de tiempo, sino todas las implicaciones que les va a traer. Exacto. Entonces son parte de las cosas. El término pubertad precoz o pubertad temprana lo tenemos que englobar en término grande, completo, y tenemos que aprender a hacer la división en decirle al papá, este es el área médica, este es el área en la que yo influyo y yo digo, tiene un tumor de ovarios y requiere tratamiento. O yo puedo decir, es una condición o del ambiente o fisiológica y entonces vale la pena comenzar a hacer el bloqueo de la pubertad o no, porque bueno, tenemos el arsenal terapéutico con el que contamos para hacer el bloqueo de la pubertad. También no es barato, es algo caro y bueno, implica varias situaciones en este contexto y que ya cada caso en particular se dará la forma terapéutica que finalmente requiera. De todas maneras vale la pena valorar por todo lo que le va a traer al niño, ¿no? Claro. Al niño también. O sea, finalmente el proceso de evaluación en este sentido, siempre cuando hacemos una evaluación, obviamente tenemos que hacer la evaluación y preguntar a los papás qué es lo que está comiendo. Y entonces comenzar a hacer las modificaciones en el programa de alimentación si está haciendo ejercicio. Porque recordemos que nosotros eliminamos muchas de esas sustancias, no las eliminamos por la vía clásica que nosotros pensamos. Las sustancias que nosotros nos metemos al cuerpo las eliminamos por la orina. ¿Sí? La mayor parte de los productos metabólicos por ahí salen. Muchos los eliminamos por el hígado. El metabolismo hepático hace que lo eliminemos por las vías biliares hacia el intestino. Pero muchas de estas situaciones hormonales las eliminamos por el sudor y ese no lo tomamos en cuenta. Si no está haciendo nada el niño. Exacto. Entonces, todos los estrógenos son, los andrógenos, todas las hormonas de la pubertad son hormonas que son lipofílicas. Nosotros las tenemos almacenadas en el tejido graso. Entonces, si tenemos un acúmulo de grasa importante, esas hormonas van a estar haciendo efecto en forma persistente, permanente en ese niño. Entonces, si un niño o una niña está activando su pubertad y nosotros queremos detenerla, la medicina no va a ser suficiente. Tenemos que sacar de su organismo lo que tiene almacenado de esas hormonas que están siendo activas biológicamente. Y cambiar el estilo de vida, por supuesto. Claro. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar para consulta? Yo estoy en el Hospital de Especialidades SAMSI, en el consultorio 109 y 110. El teléfono es 827-2713 y 16. Excelente, doctor. Como siempre, muy interesante el tema y bueno, pues tómalo en cuenta si tiene hijos pequeños en casa. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Vamos ahora del otro lado del estudio con Becker.